Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. ¿Has imaginado alguna vez cómo sería presenciar la llegada de seres celestiales con una misión divina de destrucción? La historia de Sodoma y Gomorra nos presenta uno de los episodios más impactantes de toda la Biblia. No es solo una historia de juicio divino, sino el relato detallado de cómo los ángeles de Dios ejecutaron una sentencia que cambiaría para siempre el curso de la historia. Prepárate para descubrir los secretos detrás de este acontecimiento extraordinario. Mira, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en el encinar de Mamre, durante el calor del día, algo extraordinario estaba a punto de suceder. La Biblia nos cuenta en Génesis 18:1 que Abraham alzó sus ojos y vio a 3 varones que estaban parados frente a él. Pero no eran varones comunes y corrientes, ¿verdad? Esta escena es fascinante porque Abraham, siendo un hombre experimentado del desierto, alguien que había visto de todo en sus viajes, inmediatamente reconoció que estos visitantes eran especiales. La manera como reaccionó nos dice mucho. Génesis 18:2 nos cuenta que cuando los vio, corrió a recibirlos desde la entrada de la tienda y se postró en tierra. ¿Te has preguntado por qué Abraham reaccionó así? No era normal que un patriarca de su estatus corriera hacia extraños y se postrara inmediatamente. Abraham percibió algo divino en estos visitantes. La hospitalidad en el Medio Oriente era sagrada, sí, pero la reacción de Abraham fue mucho más allá de la cortesía normal. Los 3 visitantes no eran personas ordinarias. Uno de ellos era el Señor mismo, como queda claro más adelante en el relato, y los otros 2 eran ángeles que tenían una misión específica. Génesis 18:3 nos muestra cómo Abraham se dirigió a ellos. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham sabía exactamente con quién estaba tratando. Su intuición espiritual le decía que esta visita no era casual. Estos seres celestiales habían venido con un propósito, y Abraham, siendo el hombre de fe que era, quería ser parte de lo que estaba sucediendo. La hospitalidad que Abraham mostró fue extraordinaria. Pidió a Sara que preparara tortas de flor de harina. Él mismo corrió al hato y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado para que lo preparara. También trajo mantequilla y leche. Todo esto nos muestra que Abraham entendía la importancia de estos visitantes. Mientras comían bajo el árbol, algo increíble comenzó a desarrollarse. Los visitantes no solo habían venido para bendecir a Abraham con la promesa del nacimiento de Isaac, sino que tenían otra misión mucho más seria, una misión que involucraría juicio divino sobre 2 ciudades que se habían corrompido completamente. El ambiente cambió cuando terminaron de comer. Lo que había comenzado como una visita de bendición estaba a punto de revelarse como algo mucho más complejo y dramático. Los ángeles de Dios estaban preparándose para ejecutar uno de los juicios más devastadores registrados en las Escrituras. Escucha esto, porque aquí es donde la historia toma un giro dramático. Después de la comida, cuando los visitantes se preparaban para continuar su camino, el Señor comenzó a revelar el verdadero propósito de su visita. Génesis 18:20 nos da una declaración que te pone los pelos de punta. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El clamor contra estas ciudades había llegado hasta el trono de Dios. No era un rumor, no era una exageración. Era una realidad tan terrible que había capturado la atención divina de una manera que demandaba acción inmediata. Piénsalo bien. Para que Dios mismo dijera que el clamor se había aumentado más y más, significa que la situación había estado empeorando progresivamente. No fue algo que pasó de la noche a la mañana. Las ciudades de Sodoma y Gomorra habían estado cayendo en una espiral descendente de corrupción moral durante años. El término clamor en hebraico es sa'aká,
que se refiere a un grito de angustia, generalmente de víctimas que sufren injusticia. Esto nos dice que había víctimas en estas ciudades, personas que estaban sufriendo bajo el peso de la maldad que se había apoderado de estos lugares. Sus gritos de dolor y desesperación habían llegado hasta los oídos de Dios. Génesis 18:21 continúa: «Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré». Aquí vemos algo fascinante sobre el carácter de Dios. Aunque Él es omnisciente y sabe todas las cosas en su perfecta justicia, decidió hacer una investigación personal antes de ejecutar el juicio. Esta no era una decisión tomada a la ligera. Dios estaba siguiendo un proceso judicial perfecto. Era como si estuviera diciendo: voy a examinar personalmente la evidencia antes de proceder. Los ángeles que acompañaban al Señor serían los agentes de esta investigación divina. Abraham, al escuchar esto, comenzó a entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Las ciudades donde vivía su sobrino Lot estaban bajo escrutinio divino. La tensión en el ambiente debía ser palpable. Abraham sabía que cuando Dios decide actuar en juicio, las consecuencias son absolutas e irreversibles. El pecado de Sodoma y Gomorra no era solo una cuestión moral privada. Había creado un ambiente de terror y opresión que afectaba a personas inocentes. Las víctimas habían clamado por justicia y Dios había escuchado cada uno de sus gritos. La hora del juicio había llegado y los ángeles de Dios estaban listos para cumplir con su misión. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sabías que algo terrible estaba a punto de suceder y sentías que tenías que hacer algo para impedirlo? Eso es exactamente lo que le pasó a Abraham cuando se dio cuenta de que Dios estaba a punto de juzgar a Sodoma y Gomorra. La respuesta de Abraham nos muestra uno de los episodios de intercesión más intensos y dramáticos de toda la Biblia. Génesis 18:22 nos dice que los varones se fueron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó aún delante del Señor. Imagínate la escena. Los ángeles ya habían partido para cumplir su misión de investigación, pero Abraham no podía simplemente dejar que las cosas siguieran su curso. Tenía que intentar algo. Lo que sigue es absolutamente extraordinario. Abraham se acercó a Dios y comenzó una negociación que te deja sin aliento. Génesis 18:23 dice: «Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el malvado?». Abraham estaba cuestionando directamente el plan de Dios, pero no desde la rebelión, sino desde un corazón que conocía el carácter justo de su Señor. Abraham continuó con una lógica aplastante: «Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en él». Génesis 18:24. Abraham sabía que Dios es justo y usó esa misma justicia como argumento para su intercesión. Pero Abraham no se detuvo ahí. En el versículo 25 hace una declaración que demuestra su comprensión profunda del carácter de Dios. «Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el malvado, y que sea el justo tratado como el malvado, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo?». La respuesta de Dios fue inmediata y favorable. Génesis 18:26. Entonces respondió el Señor: «Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos». Abraham había logrado que Dios aceptara perdonar las ciudades si encontraba 50 personas justas. Pero Abraham no estaba satisfecho. Sabía que 50 justos en Sodoma era probablemente demasiado optimista. Así que continuó negociando. Génesis 18:27. Y Abraham replicó y dijo: «He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza». Abraham reconocía su posición como ser humano frente al Todopoderoso, pero su amor por Lot y su confianza en la misericordia de Dios lo impulsaron a continuar. Bajó la cifra a 45, luego a 40, después a 30, siguió con 20 y finalmente llegó hasta 10 personas justas. Cada vez que Abraham presentaba un número menor, Dios aceptaba la propuesta. Génesis 18:32 registra la petición final. Y volvió a decir: «No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10». Y Dios respondió:
no la destruiré por amor a los 10. La noche había caído sobre Sodoma cuando dos figuras majestuosas aparecieron caminando por las calles de la ciudad. Génesis 19:1 nos dice: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esta descripción aparentemente simple encierra una tensión dramática increíble. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad, que era el lugar donde se reunían los ancianos y se tomaban las decisiones importantes. Esto nos indica que Lot había alcanzado una posición de cierta importancia en Sodoma. Pero cuando vio a estos dos visitantes, algo en su interior reconoció inmediatamente que no eran personas comunes. La reacción de Lot fue similar a la de Abraham. Génesis 19:1 continúa: Cuando los vio Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo con el rostro. Lot sabía que estos visitantes eran especiales. Su reacción fue de profundo respeto y reverencia. Los ángeles aparentaban ser dos hombres jóvenes, pero había algo en su presencia que comunicaba autoridad divina. Su misión era clara: investigar personalmente las condiciones en Sodoma y Gomorra, y si la situación era tan grave como el clamor que había llegado al cielo indicaba, ejecutar el juicio divino. Lot les ofreció hospitalidad inmediatamente. Génesis 19:2. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Lot entendía la importancia de proteger a estos visitantes. Inicialmente, los ángeles declinaron la invitación. Génesis 19:2 continúa con su respuesta. Y ellos respondieron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Esto puede parecer extraño, pero había una razón estratégica detrás de esta respuesta. Los ángeles querían ver exactamente cómo se comportaría la ciudad con visitantes desprotegidos. Lot insistió mucho, y finalmente los ángeles aceptaron ir a su casa. Génesis 19:3. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Lot sabía instintivamente que estos visitantes corrían peligros y pasaban la noche. This episode is brought to you by Netflix's Remarkably Bright Creatures. What if a Pacific octopus held the key to a mystery that could heal your heart? Well, that's Tova's reality. An elderly widow working at an aquarium. Tova forms an unlikely friendship with the curmudgeonly Marcellus, whose remarkable intelligence leads her to a life-changing discovery. Watch Remarkably Bright Creatures with your remarkable moms this Mother's Day weekend, only on Netflix May 8th. En la plaza, la hospitalidad de Lot contrastaba dramáticamente con lo que estaba a punto de suceder. Mientras los ángeles comían en la casa de Lot, las fuerzas del mal en Sodoma se estaban preparando para revelar exactamente por qué esta ciudad había sido marcada para juicio divino. Los ángeles no habían venido como turistas curiosos, eran agentes del juicio divino, y su presencia en Sodoma activaría una secuencia de eventos que confirmarían de manera absoluta la necesidad de la destrucción que estaba por venir. La noche apenas comenzaba, pero ya se podía sentir en el aire que algo terrible estaba a punto de desatarse. Lo que pasó esa noche en Sodoma fue tan terrible que cambió para siempre nuestra comprensión de hasta dónde puede llegar la depravación humana. Génesis 19:4 nos cuenta: Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No fueron solo algunos criminales los que rodearon la casa de Lot. Fue todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Toda la ciudad se había unido en esta acción malvada. La corrupción era tan completa que había infectado a toda la población, incluyendo a los jóvenes que habían crecido en este ambiente tóxico. Los hombres de Sodoma gritaron a Lot: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Génesis 19:5. La palabra conocer aquí en hebraico es yada, que en este contexto claramente se refiere a relaciones sexuales forzadas. Toda la ciudad quería abusar sexualmente de estos visitantes. La respuesta de Lot nos muestra la desesperación de la situación. Génesis 19:6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí.
Lot sabía que tenía que proteger a sus huéspedes a toda costa, pero también sabía que estaba enfrentando a una multitud enloquecida que no se detendría ante nada. Lo que Lot propuso a continuación nos muestra hasta qué punto la sociedad de Sodoma había distorsionado los valores morales. Génesis 19:8. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada. Esta propuesta de Lot nos muestra varias cosas terribles. Primero, que la protección de los huéspedes era considerada más sagrada que la protección de su propia familia. Segundo, que las mujeres en esa sociedad tenían tan poco valor que podían ser ofrecidas como sacrificio. Tercero, que Lot mismo había sido afectado por vivir tanto tiempo en Sodoma. La reacción de la multitud fue aún más reveladora. Génesis 19:9. Y dijeron, quítate allá, y añadieron, ¿vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. La multitud rechazó la oferta de Lot y lo amenazó con tratarlo peor que a los visitantes. En este momento crítico, los ángeles de Dios intervinieron. Génesis 19:10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Los ángeles rescataron a Lot de la multitud furiosa que estaba a punto de atacarlo, pero lo que hicieron a continuación demostró su poder sobrenatural. Génesis 19:11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban por hallar la puerta. Los ángeles cegaron a toda la multitud, pero incluso ciegos, estos hombres depravados siguieron buscando la puerta para continuar con sus intenciones malvadas. Esta ceguera no era solo física, era una manifestación externa de la ceguera espiritual que había consumido a toda la ciudad. Ni siquiera un milagro sobrenatural pudo detener su determinación de hacer el mal. Después de presenciar los eventos de esa noche horrible, los ángeles sabían que ya no había duda alguna sobre lo que tenía que suceder. La investigación había terminado, y los resultados eran aún peores de lo que se esperaba. Génesis 19:12 registra las palabras que sellaron el destino de Sodoma. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Los ángeles no estaban preguntando por curiosidad. Estaban ofreciendo una oportunidad final de salvación para cualquier persona que pudiera ser rescatada antes de que cayera el juicio. La misericordia de Dios se extendía hasta el último momento posible, pero el tiempo se estaba agotando rápidamente. Génesis 19:13 continúa con la declaración más aterradora, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Los ángeles revelaron finalmente su verdadera identidad y misión. No eran simplemente visitantes celestiales, sino agentes de destrucción divina. La palabra destruir, aquí en hebraico, es shachat, que significa arruinar completamente, corromper totalmente. No iba a ser una destrucción parcial o una segunda oportunidad. Iba a ser una aniquilación completa y definitiva. Lot salió inmediatamente a buscar a sus yernos. Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, «Levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad». Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Puedes imaginar la frustración de Lot? Estaba tratando de salvar las vidas de los miembros de su familia, pero ellos pensaron que estaba bromeando. Habían vivido tanto tiempo en Sodoma que la idea de juicio divino les parecía ridícula. Esta es una de las consecuencias más trágicas de vivir en un ambiente corrupto. Pierdes la capacidad de reconocer el peligro espiritual real. Los yernos de Lot no eran malvados como los hombres que habían rodeado la casa, pero su indiferencia espiritual los condenó. No tomaron en serio la advertencia, y por eso perecerían junto con el resto de la ciudad. A veces la indiferencia puede ser tan mortal como la maldad activa.
Al amanecer, la paciencia divina llegó a su límite. Génesis 19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: «Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Los ángeles ya no estaban pidiendo, estaban ordenando. Lot vaciló. Génesis 19:16 nos dice: «Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad». Incluso en este momento final, Lot luchaba con dejar su vida en Sodoma. Los ángeles tuvieron que literalmente arrastrar a Lot y su familia fuera de la ciudad. Esto nos muestra cómo el pecado puede crear vínculos emocionales y psicológicos que nos impiden huir incluso cuando sabemos que nuestra vida está en peligro. Una vez que estuvieron fuera de la ciudad, los ángeles dieron la instrucción final: «Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas». Génesis 19:17. El juicio estaba a punto de comenzar. El sol acababa de salir sobre la tierra cuando comenzó uno de los eventos más devastadores registrados en la historia humana. Génesis 19:23 nos dice: «El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar». Lot había pedido refugiarse en la pequeña ciudad de Zoar en lugar de huir a las montañas, y los ángeles habían accedido a esta petición. Pero tan pronto como Lot estuvo a salvo, el cielo se abrió con una furia que jamás se había visto antes. Génesis 19:24 registra el momento exacto. «Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos». La descripción bíblica es deliberadamente específica. No fue una tormenta natural, no fue un volcán, no fue un accidente. Fue azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Era juicio divino puro, ejecutado directamente desde el trono de Dios por los ángeles que habían estado investigando estas ciudades. El azufre ardiente que cayó del cielo no era como cualquier fuego natural. El azufre, cuando se quema, produce un calor intenso y un humo tóxico que hace imposible respirar. Imagínate lluvia de fuego y azufre cayendo como granizo, pero infinitamente más destructiva que cualquier fenómeno meteorológico natural. Génesis 19:25 describe la extensión completa de la destrucción. «Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de las ciudades, y el fruto de la tierra». No fue solo Sodoma y Gomorra, fue toda la región circundante, todo ser viviente, toda vegetación, todo rastro de vida fue consumido por este fuego sobrenatural. La palabra destruyó aquí es hafach en hebraico, que significa voltear completamente, transformar totalmente. No quedó nada reconocible. Las ciudades no fueron simplemente quemadas, fueron completamente transformadas en un paisaje desolado e irreconocible. Los ángeles de Dios habían ejecutado el juicio con una precisión y una completitud que demostró el poder absoluto de Dios. No hubo escapatoria para nadie que estuviera dentro del área marcada para destrucción. El fuego del cielo no distinguió entre ricos y pobres, jóvenes y ancianos, religiosos y paganos. Todos los que se habían quedado perecieron en el juicio. Esta destrucción no fue rápida. El fuego y el azufre siguieron cayendo hasta que no quedó nada vivo en toda la región. El paisaje que había sido verde y fértil, comparado incluso con el jardín del Edén, según Génesis 13:10, se convirtió en un desierto de muerte y desolación. Los ángeles que habían llegado como investigadores se revelaron como ejecutores del juicio más perfecto y completo que se puede imaginar. Su misión estaba cumplida. Las ciudades que habían sido símbolo de prosperidad y abundancia ahora eran símbolos eternos del juicio divino contra el pecado desenfrenado. El fuego que cayó del cielo ese día no era solo castigo, era una demostración del carácter santo de Dios que no puede tolerar la maldad perpetua. Los ángeles habían sido los instrumentos de esta justicia divina y habían cumplido su misión con una eficiencia que solo los seres celestiales pueden lograr. En medio de la destrucción más espectacular de la historia antigua, ocurrió algo que nos enseña una lección profunda sobre la obediencia
y las consecuencias de mirar atrás cuando Dios dice que sigamos. If you're chasing data down instead of seeing it in one place, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite. All your data in one place with built-in AI for real-time insights. Learn more at intuit.com/ERP. Adelante. La esposa de Lot se convirtió en un monumento permanente a la desobediencia en el momento más crítico. Génesis 19:26 nos cuenta simplemente: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esta frase corta encierra una tragedia inmensa y una lección que resuena a través de los siglos. Los ángeles habían dado una instrucción clara y específica: no miren atrás. Pero la esposa de Lot no pudo resistir la tentación. ¿Por qué miró atrás? La Biblia no nos da los detalles de sus pensamientos, pero podemos imaginar las razones. Tal vez tenía familia que se había quedado. Quizás tenía posesiones valiosas que lamentaba dejar. Posiblemente sentía curiosidad por ver la magnitud de la destrucción. O tal vez, después de años de vivir en Sodoma, parte de su corazón todavía estaba atado a esa vida. Lo que sabemos es que su desobediencia tuvo consecuencias inmediatas y permanentes. Se convirtió en una estatua de sal en el mismo lugar donde desobedeció. No hubo segunda oportunidad, no hubo advertencia adicional. El juicio que estaba cayendo sobre las ciudades también alcanzó a cualquiera que desobedeciera las instrucciones de los ángeles de Dios. La sal en el antiguo Medio Oriente era un símbolo de preservación, pero también de esterilidad. Las tierras saldadas no producían vida. La esposa de Lot se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando nuestro corazón está dividido entre la obediencia a Dios y el apego al mundo que Él está juzgando. Jesús mismo hizo referencia a este evento en Lucas 17:32, cuando simplemente dijo: «Acordaos de la mujer de Lot». Estas pocas palabras contienen una advertencia poderosa sobre las consecuencias de mirar atrás cuando Dios nos está llamando a seguir adelante. La transformación de la esposa de Lot no fue gradual, fue instantánea y completa. Un momento estaba huyendo con su familia, al siguiente era una columna de sal. Esto nos muestra que los juicios de Dios pueden ser súbitos y definitivos. No siempre hay tiempo para arrepentirse después de que decidimos desobedecer. Su estatua de sal probablemente permaneció allí durante años, tal vez décadas, como un recordatorio silencioso pero poderoso de lo que había sucedido en esa región. Los viajeros que pasaran por allí verían esta figura solitaria y sabrían inmediatamente que estaban en el lugar donde había caído el juicio divino. Los ángeles que habían ejecutado la destrucción de Sodoma y Gomorra también fueron testigos de esta tragedia personal. Habían venido a salvar a la familia de Lot, pero la desobediencia de uno de los miembros de la familia resultó en su propia destrucción. Incluso en medio de la misericordia divina, la desobediencia tiene consecuencias terribles. La historia de la esposa de Lot nos recuerda que cuando Dios nos está rescatando de situaciones peligrosas, la obediencia total es cuestión de vida o muerte. No podemos permitir que nuestros afectos por el mundo que Dios está juzgando nos impidan seguir completamente sus instrucciones de salvación. Al día siguiente, Abraham se levantó temprano y fue al lugar donde había estado en pie delante del Señor el día anterior. Génesis 19:27 nos dice: «Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Señor». Abraham tenía que ver con sus propios ojos qué había pasado con las ciudades por las cuales había intercedido tan fervientemente. Lo que Abraham vio desde las alturas cerca de Hebrón debe haberle quitado el aliento. Génesis 19:28 describe la escena. «Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno». Imagínate estar en el lugar de Abraham. Habías negociado con Dios mismo, habías llegado hasta 10 personas justas como número mínimo para salvar las ciudades, habías puesto tu corazón en la intercesión, habías creído que tal vez Dios encontraría suficientes personas justas para perdonar a toda la región. Y ahora estás viendo humo subiendo como de un horno gigantesco. El humo que Abraham vio no era de fogatas normales o incendios comunes. Era el humo de una destrucción sobrenatural que había consumido no solo las ciudades,
sino toda la llanura circundante. La comparación con el humo de un horno nos da una idea de la intensidad y la completitud del juicio que había caído. Este humo era el testimonio visible de que los ángeles de Dios habían cumplido completamente su misión. No había quedado nada vivo en toda la región marcada para destrucción. El fuego y azufre del cielo habían hecho su trabajo con una precisión y una completitud que solo el poder divino puede lograr. Abraham entendió inmediatamente que no se habían encontrado ni siquiera 10 personas justas en todas las ciudades de la llanura. Su intercesión había sido escuchada por Dios, pero la realidad era que la corrupción había sido tan completa que no había suficientes justos para salvar la región. El humo ascendente era la respuesta silenciosa pero definitiva a sus oraciones. Desde esa distancia, Abraham no podía ver los detalles de la destrucción, pero el humo le contaba toda la historia. Los ángeles que había recibido en su tienda 2 días antes habían ejecutado el juicio más completo que se puede imaginar. No había supervivientes, no había estructuras en pie, no había esperanza de reconstrucción. El contraste debe haber sido impactante para Abraham. 2 días antes, estas ciudades estaban llenas de vida, comercio y actividad humana. Ahora, solo quedaba humo y desolación. Los ángeles de Dios habían demostrado que cuando llega el momento del juicio divino, no hay poder humano que pueda resistirlo. Génesis 19:29 nos da la perspectiva divina de estos eventos. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Incluso en medio del juicio más severo, la misericordia de Dios hacia Abraham resultó en la salvación de Lot. El humo que Abraham observó continuó subiendo durante días, tal vez semanas. Era un recordatorio constante y visible de lo que había sucedido. Cualquier viajero en la región podía ver desde grandes distancias que algo extraordinario y terrible había ocurrido en esa llanura que antes era tan fértil. Los ángeles habían regresado al cielo, su misión cumplida, pero las consecuencias de su intervención permanecerían visibles durante generaciones. El humo eventualmente se desvaneció, pero la desolación de la tierra permanecería como testimonio permanente del juicio divino contra el pecado desenfrenado. La destrucción de Sodoma y Gomorra por los ángeles de Dios no fue simplemente un evento histórico aislado. Fue una demostración del carácter de Dios que resuena a través de toda la Escritura y nos enseña lecciones fundamentales sobre la justicia divina, la misericordia y las consecuencias del pecado persistente. En primer lugar, vemos que Dios no juzga precipitadamente. Antes de enviar a los ángeles destructores, Él mismo vino a investigar personalmente. Génesis 18:21 nos mostró que Dios dijo: «Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí». Incluso siendo omnisciente, Dios siguió un proceso de justicia perfecta antes de ejecutar el juicio. La intercesión de Abraham nos enseña que Dios escucha y responde a las oraciones de los justos. Abraham pudo negociar desde 50 justos hasta 10, y Dios aceptó cada propuesta. Esto demuestra que la oración intercesora tiene poder real ante el trono de Dios. Sin embargo, también vemos que incluso la intercesión más ferviente no puede salvar a quienes han rechazado completamente la justicia. Los ángeles que ejecutaron el juicio nos muestran que Dios usa agentes celestiales para cumplir su voluntad en la tierra. Estos no eran ángeles vengadores actuando por cuenta propia, sino siervos obedientes cumpliendo exactamente las instrucciones que habían recibido del Todopoderoso. Su misión fue precisa, completa y justa. La salvación de Lot demuestra que Dios recuerda a los suyos incluso en medio del juicio más severo. Aunque Lot había comprometido su testimonio viviendo en Sodoma, su relación con Abraham y su hospitalidad hacia los ángeles resultaron en su liberación. Segunda de Pedro 2:7 nos dice que Lot era justo y que se angustiaba por la conducta libertina de los malvados. La transformación de la esposa de Lot en estatua de sal nos advierte sobre los peligros de tener el corazón dividido. Cuando Dios nos llama a separarnos completamente de situaciones pecaminosas,
La obediencia parcial puede ser tan mortal como la desobediencia total. Jesús usó su ejemplo para advertir sobre los peligros de mirar atrás en tiempos de juicio. El Nuevo Testamento hace múltiples referencias a Sodoma y Gomorra como ejemplos del juicio venidero. Segunda de Pedro 2:6 dice que Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Judas 7 añade que estas ciudades fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La lección más importante es que la paciencia de Dios tiene límites, aunque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según segunda de Pedro 3:9, llega un momento donde el juicio se vuelve inevitable. Los ángeles de Sodoma y Gomorra representan esa realidad de que el juicio divino, aunque demorado por misericordia, eventualmente debe caer sobre el pecado persistente. Finalmente, estos eventos nos preparan para entender el juicio final descrito en el Apocalipsis, donde ángeles de Dios nuevamente serán los agentes de la justicia divina. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue un anticipo de lo que sucederá cuando Dios finalmente ponga fin al mal en todo el universo. Los ángeles que trajeron fuego del cielo sobre estas ciudades malvadas nos recuerdan que la justicia de Dios es real y que su paciencia, aunque grande, no es infinita.